Cuando le dije a mi esposo que había llevado a su esposa pregnante a la señorita Gary, de nuevo, él simplemente cerró un cigarro y preguntó, ¿es todo eso? No hay enojo, no hay culpa. Después de todo, este era el mismo hombre que, a los 18 años, se rompió en mi casa y atrapó a mi padre abusivo 18 veces. Cuando la policía lo atrapó, él sonrió a las cámaras y dijo, ¿por qué me arrepentiría? Ahora ningún monstruo que se vea con el maquillaje de un padre nunca lo hará de nuevo. Años después, salió de la cárcel solo para encontrarme pobre y rechazarlo a todos lados. Así que rompió su cigarrillo, plunge, en el mundo del negocio y surgió como señor Dittman. Me casó, enseñó todos sus pasaportes a mi cumpleaños y construyó un imperio para nosotros. Pero luego descubrí un álbum con más de 1800 fotos de otra mujer y no una de mí. Él los deletó todos, rompió su teléfono y dijo, ya está, pretenda que nunca lo vio. Así que rompí los papeles de divorcio a través de la mesa. Él dejó el pen, no habrá divorcio entre nosotros, solo muerte. Así que, él no firmó. Desde el principio, esa fue la promesa entre nosotros. No divorcio, solo marido. Sin ni siquiera mirar a los papeles, él rompió la puerta y se fue. Poco después, mi teléfono se movió con un mensaje de voz de un número desconocido. Debes ser Paisley Sherman Dittman. Probablemente ya los has visto. Él ha estado guardando mis fotos desde que yo estaba en la escuela. Jeffrey me ama, no tú. Si no te acercas, le hará regresar. Su voz en la grabación fue dulce, sin toque por el mundo, llena de coraje naivo. O tal vez solo lo mantuviera aislado demasiado bien. Antes de que pudiera responder, ella envió más de un dozen de fotos. Su cuerpo a espalda curva fue perfecta, una cadena que se rompió a través de su colabón, y se rompió lindamente alrededor de su espalda. La enorme mano se restó ligeramente en su espalda, a veces olvidándose de quitar el anillo de casamiento que me trajo. Después, cuando su estómago empezó a hervir, la cadena desapareció. 3 años de casamiento y nunca dejó que te cargues a su hijo, pero me permitió tener a su bebé. Ella cantaba. ¿No lo entiendes? ¿No es patético seguir cantando? Te estoy diciendo ahora. Si no te des tu lugar, me voy directo a tu casa. Entonces verás si Jeffrey te queda con ti o conmigo. Cuando llegué a casa, los recuerdos de conversación todavía estaban abiertos en la pantalla. El piso se rompió con el vaso de porcelana rompido que había rompido. Aún así, solo levantó un brazo y preguntó, ¿no te gustaría explicar nada? Mi respiración rápida mezclada con el pesado olor de su cigarro. Le dio una risa suave, expulsando un cinturón de fuego. Ella es solo una niña. ¿Por qué preocuparse en discutir con ella? Su tono era ligero, casi sin cuidado, como si todo el sangre y fuego que esperaba en el mundo de negocios hubiera sido para ella, no para mí. Sí, ella realmente es solo una niña, dije, y rompí un recuerdo de hospital en la mesa. Al verlo, se congeló. Luego, se sentó inmediatamente. Ella tenía un mascarillo, dije ligeramente, así que ayudé a enseñarle lo que significa ser humano. Paisley. Sus manos se cerraron en mi espalda tan duro que pensé que mis huesos podrían romperse. Mi espalda también golpeó la pared, pero solo curvé mis labios disfrutando de la vista de sus ojos sangrados. En este tiempo de vida, solo había visto a él así 2 veces. El primero fue en el último año de la escuela, cuando vio a mi padre me atrapar medio vestido por el pelo hacia la calle, listo para me derrotar en el río. Esa noche, él mató a mi padre 18 veces, y ahora, porque esta niña había perdido a su hijo, su gripe se agotó cuando solicitó una respuesta por mi crueldad. ¡Qué raro! Llamé con una sonrisa, para finalmente ver al señor Dittman perder su composición. Ríe sin un hincho de remorso. Eres una mujer tú misma. ¿Cómo podrías hacer algo así para ella? Le gritó. Lo dijiste tú misma. No habrá divorcio entre nosotros, solo enfermedad. Me centré cerca y continué. Así que, señor Dittman, si no me matas, entonces tendré que matar a los dos de ti. Justo entonces, la sangre se hirió al piso, y solo entonces notó el corte en mi mano desde cuando estaba rompiendo cosas. Justo después de ver eso, sube lentamente su gripe en mis espaldas. Bien hecho, dijo. Nunca quería a ese niño de todas formas. Luego levantó mi mano y limpió lentamente la sangre. Cuando presionó iodina en la herida, hizo el mismo exhalo suave que siempre hizo, un pequeño hábito de
cuando usaba para evitar mis heridas. En ese momento, cuando mi padre me golpeó hasta que me rompía todo, solo podía encontrar alcohol para esterilizar mis heridas. Incluso ahora, incluso si no usaba alcohol, aún tomó cuidado de no herirme. De repente, una maldita impresión en la palma de la mano señaló su cara. «¡Para! ¡Es sucio!», me murmuré. Su cara se volvió un poco debido al impacto, sin argumentar si quería la sangre o a él. En lugar de eso, llamó al guardia de la casa, Albert Curry, y le regaló el kit de primera ayuda. La otra mujer se llamaba Audrey Warren. Cuando intenté investigar más, adelante, todo parecía desaparecer. Sabía que Jeffrey estaba protegiéndola. Si no me hubiera movido rápido, tal vez nunca hubiera aprendido su nombre. Así que me confronté con él. ¿Es eso cuánto le gustas a ella que bloquees mi acceso a la información? Solo gritó. Paisley, ¿qué es el punto de gritarle a ella? Estoy cansada de este juego. Le puse los papeles de divorcio enfrente de él de nuevo. Signa. Él usó su espalda para protegerme de botellas, espaldas e incluso cuchillos. En medio de la ira de mi padre gritaría y gritaría. No te preocupes. Está bien. Estoy aquí. Una vez nos echamos un beso en la sangre y un beso en el deslizamiento. Pero el empujón de amor a la extrema hizo la traición mucho más monstruosa. Con ese pensamiento en mente, lo abandoné. No me toques. Luego, estumbrando, floté la habitación con el olor de sangre. Por un rato, manteníamos nuestra distancia y pretendíamos estar bien, pero la chica todavía estaba protegida por él, y no había un trazo de ella para encontrarme. Pero la juventud estaba sin respeto. No podía mantener su temperatura y vino a encontrarme a sí misma. ¿Has estado buscando a él últimamente? Te lo diré directamente. Él está conmigo. Llegó en una camiseta, toda satisfacción. ¿En serio creíste que salvar a mi bebé solucionaría todo? Se apuntó. La oración escribida todo sobre su sonrisa. Mientras el amor esté conmigo, puedes quitar a cada niño que traigo, y él solo me amará más. Ha estado intentando aún más últimamente. Gracias por la ayuda, hermana. Su blusa corta reveló un cuello flotante y un pecho medio expuesto. Allí, cuántas marcas de besos mapearon su cuerpo, una proclamación abierta de cómo completamente Jeffrey la amó. Luego se cruzó su pecho flotante como un trofeo y anunció, casi glíficamente, «Muy malo. Para ti, estoy embarazada de nuevo». No le pagué ninguna atención. Tomé un café silencioso mientras perchaba en el sofá customizado que había hecho, apuntando su cintura en sus manos. «He escuchado que tú y Jeffrey no han producido aire en 3 años», ella dijo. «Es muy difícil estar embarazada, ¿verdad?» Luego se rió de algo que la encontró divertido. «Bueno, a veces no es realmente culpa del hombre». La copa clicó en la mesa. Luego gritó. Los guardias de cuerpo se quedaron fríos cuando Audrey apuntó su pecho y hirió de abajo. «Paisley, te pagarás por esto», ella gritó. Ellos la atraparon. Hacia la puerta mientras ella tocaba el aire. «Paisley, ¿no te temes que Jeffrey te devolverá la venganza por esto?» Los dedos taparon el tablón de mármol cuando yo respondí. «Cooley, debes saber que ser una esposa no es solo tener el amor de un hombre». Esa noche, Jeffrey volvió a casa con docenas de hombres llenando todo el piso de la estatua. Nunca era tan sucio a menos de que se enfrentara a un oponente difícil. Claramente esta vez, él estaba en la frontera. Nos sentamos al contrario de la mesa de negociación larga, cada uno flanqueado por docenas de personas. «Muchas veces ahora», dijo él, sus dedos largos tapando el mármol. «Paisley, deberías disculparse con ella. Ella vino a mi casa como una tonta, así que debe tomar responsabilidad por su desgracia». Me disparé de vuelta. La mitad de su cara se rompió en la sombra. Expresión impensable. ¿Crees que tu esposa simplemente vivirá quietamente si algún señor aparece?, le pregunté. Una luz brilló en la oscuridad, mientras que brillé una cigarrita y dejé que la sombra brillara por un momento. «Jeffrey, ¿recuerdas todos esos años que pasabas por el mundo de los negocios? Era la última oportunidad». La luz de la luna lavó el mármol, pero no nuestros rostros. Nos miramos a los demás fuera de la oscuridad. Me ayudaste a matar a mi padre de monstruo y a inundar el hogar para mí cuando era un niño. En cambio, le di un niño para ti y una sombra para ti. Así que ahora, acabemos esto limpiamente, Jeffrey. Ambos nos fuimos. No hay deudas, no hay sangre que se quede. Esto es lo mejor que podemos hacer. Lo mejor.
Se rió bajo, sonando en la oscuridad. Luego, se tomó los papeles. La luz brilló contra una cigarrita. Cuando miró, las páginas se rompieron y se oscurecieron. Así que el acuerdo de divorcio se convirtió en agua. Después de esta noche, ella no aparecerá antes de ti de nuevo. Él quemó las aguas, flotando en el aire. Luego, se quedó, reunió a sus hombres y dejó el estado en una procesión lenta. Imposible. La procesión se desvaneció como una sombra que se retira del espejo. Los hombres de Jeffrey cruzaron el umbral y el piso volvió a llenarse del silencio que siempre me espera después de sus tormentas. Observé cómo la puerta se cerraba detrás de ellos, su eco como un pulso lastimado en mi cabeza. Me quedé sola en el comedor, con el mármol todavía tibio por la conversación y la humareda de cigarros, flotando como una nube espesa que no sabía si estaba limpiando o cubriendo algo. Jeffrey se volvió hacia mí, con esa calma de quien ha resuelto un problema, y ahora contempla el desorden que queda. Sonrió, pero era una sonrisa sin aurora, una fachada construida con la costra de años. Había algo de triunfo en sus ojos, no por mí, no por Audrey, sino por el control. Control, pensé, como si el mundo fuera una partida de ajedrez, y él siempre jugara con piezas marcadas a su favor. No aparecerá, dijo, y su voz parecía un cierre definitivo. Te lo prometo, Paisley. La promesa colgó en el aire como una gota que tarda en caer. Me incorporé, recogí los pedazos de porcelana, y mientras juntaba fragmentos, juntaba también una paciencia que llevaba años puliendo. No iba a ser la mujer que implorara perdón por una traición que él permitía y protegía. No otra vez. Recordé las fotos, el mensaje, la voz desconocida que me llamó por mi nombre como si fuera la llave de una jaula. Recordé la mano enorme en la espalda de esa chica y los anillos que no se quitaban, el hijo que le fue concedido y a mí negado. Recordé la forma en que Jeffrey había limpiado mi sangre con tanta ternura que por un segundo casi me engañé y creí que cuidaba por mí, no por su propia imagen de protector. Caminé hacia la biblioteca, la sala donde guardábamos los secretos que creíamos muertos. Allí, entre libros de negocios y viajes que nunca hicimos, busqué lo que pudiera ser un hilo, recibos, mensajes viejos, cualquier cosa que delatara mentiras. No confiaba en él, y menos después de ver cómo había borrado fotos y destruido pruebas sin pestañear. Pero había cosas que no se pueden borrar tan fácil. La gente escribe, la gente susurra, y los hombres como Jeffrey dejan rastros por vanidad. Mis dedos rozaron un álbum cerrado en la estantería alta. No el álbum con las 1800 fotos, sino uno más pequeño, empañado por el polvo. Lo bajé con cuidado, como quien descubre un relicario. Abrí la tapa y encontré una colección de recortes, cartas, entradas al teatro, un ticket de un hospital con una fecha que no cuadraba con lo que él me había dicho. Mi corazón dio un vuelco frío. No eran las fotos, pero eran pistas, rutas cruzadas, citas clandestinas, una dirección en la costa que se repetía en 2 notas. Mientras leía, sentí su presencia detrás de mí, aunque no lo había escuchado entrar. No me volví, su mano posó mi hombro con la misma ternura que antes había usado para limpiar mi sangre. Su aliento olía a tabaco y a determinación. ¿Qué buscas?, preguntó. La verdad, contesté sin levantar la vista. Sonrió, un gesto que podría haber sido amor o una broma cruel, y se inclinó para mirar las notas. Se detuvo en la dirección de la costa y con un gesto casual, dobló la página. No sabía si quería ocultarlo o si simplemente no le importaba. A veces, el miedo es tan viejo que se vuelve indiferencia. Si quieres encontrar respuestas, vete con ellos, dijo. Haz lo que quieras, pero recuerda, cuanto más profundices, más te ensuciarás. La advertencia fue una invitación al mismo tiempo. ¿Buscaba protegerme o arrastrarme a su juego? No lo supe. Lo único que supe con claridad era que no podía quedarme quieta y fingir que no había oído la voz desconocida decir mi nombre. Si Audrey era un resquicio de su pasado o una argucia nueva, tendría que descubrirlo. Y si en el camino encontraba algo que doliera, que rompiera lo que quedaba de nosotros, al menos sería una verdad mía, no un rumor que él pudiera prender fuego y hacer flotar. Esa noche, cuando la casa dormía a medias y las luces de la ciudad parecían latidos lejanos, tomé una decisión que me heló y me encendió al mismo tiempo. Iría a esa dirección en la costa, no sola. Prepararía pruebas, llevaría testigos,
Usaría mi voz y, si era necesario, la astucia que había aprendido cuando era niña para sobrevivir a monstruos reales. Si Jeffrey había protegido a alguien, lo confrontaría. Si había mentido, lo desenmascararía. Cerré el álbum y guardé las hojas en la cartera. La sangre seca en mi mano me recordó que ya no valía llorar por lo que se había perdido. Había que actuar. Salí al corredor, el viento nocturno golpeando las cortinas, y, en el reflejo del espejo, vi mi propio rostro. Ojos cansados pero despiertos, labios que no supieron callar cuando era necesario. El juego estaba en marcha. Y en lo profundo, una voz pequeña y firme me susurró: si vas a pelear por tu lugar en su mundo, no traigas solo rabia, trae intención. Así que dormí 1 hora, para despertarme con planes que olían a hierro y a venganza medida. Mañana iría a la costa. Mañana, quizás, todo cambiaría. Me desperté antes del alba con el corazón aún latiendo como si hubiese corrido. La casa estaba en silencio, pero no la misma calma dócil de otras mañanas. Había una vibración contenida, una promesa de ruptura en el aire. Me vestí con prendas sencillas, ropa que no gritara, que no pidiera atención, y metí en la cartera las hojas arrancadas del álbum, juntas con una copia impresa de los mensajes que había logrado salvar antes de que él pulverizara su teléfono. Añadí también unos billetes, 2 números de teléfono escritos en papel y un pequeño estilete que guardaba desde mis años en la escuela, cuando aprender a cortar un hilo podía significar no quedar atrapada. Bajé al comedor. La mesa aún olía a tabaco del día anterior y había una ligera humedad en el aire, como si la casa misma hubiese llorado. Jeffrey no estaba. Su ausencia era expectante. Me serví café, lo bebí con lentitud para calmar las manos. Sabía que no podía confiar en nadie del círculo íntimo. Los guardias eran su ejército, las sirvientas, a menudo, su silencio. Pero recordé el nombre que Albert, el mayordomo, había murmurado la noche que limpió mi herida. Un viejo amigo del hospital que trabajaba en la costa, un hombre que lo había visto todo y que, si se le acercaba con verdad, no la vendería. Llamé a Albert con voz que pretendía indiferencia. Contestó a Lenny. Segundo timbre, sorprendido de oírme tan temprano. «¿Señora?», dijo, y su voz era la misma de siempre, contenida y profesional. «Albert», respondí. «Necesito un favor. ¿Puedes conseguirme el número de un tal Martín Reyes, enfermero del Hospital San Miguel? Dile que lo llamé por un asunto urgente». Hubo un silencio que me pareció un pequeño triunfo. «Lo haré», contestó. «¿Quiere que lo busque ahora?» «Sí, ahora mismo», dije. Colgué con la determinación intacta. Mientras esperaba la llamada de regreso, organicé el plan en mi cabeza. Ir a la costa, confirmar la dirección de las notas, ver si Audrey vivía allí, documentar todo con fotos y testigos. Si Jeffrey estaba dispuesto a quemar pruebas, yo haría que todo quedara digitalizado y replicado en manos de gente que no temiera su nombre. Albert llamó en menos de 15 minutos. Tenía el número, y como si lo hubiera previsto, me dio una advertencia en voz baja. «Si va a la costa sola, señorita, tenga cuidado. Hay gente que no le conviene provocar». «No voy sola», mentí. «Voy con una amiga». Colgué y respiré por primera vez en horas. La mentira era un recurso. No iba a arriesgar a nadie inocente. Llamé al único contacto fuera de la red de Jeffrey, que aún me respondía con cariño. Elena, una periodista independiente que alguna vez había cubierto pequeñas historias de corrupción. Le prometí la primicia a cambio de discreción y de presencia. Ella accedió sin dudar. «Si tienes pruebas, Paisley, yo voy. No dejaré que te tragues esto. Sola». A las 9 en punto salimos hacia la costa. El paisaje se volvía más pobre y más franco a medida que nos alejábamos de la ciudad lujosa. El aire salado parecía despejar mi ánimo, pero también me recordaba la fragilidad de todo lo que creíamos sólido. La carretera nos llevó a un barrio de 1700 casas bajas y puertas oxidadas. La dirección en el ticket nos condujo a una casa con cortinas gastadas y una bicicleta oxidada en la vereda. Me detuve antes de tocar el timbre, sintiendo la mano de la duda presionando mi garganta. Una parte de mí esperaba que todo fuera una prueba, otra parte que encontrara la verdad que había soñado. El timbre sonó como una sentencia. Una mujer de cabello corto abrió la puerta con desconfianza. Sus ojos, al mirarme, tuvieron un brillo que conocía demasiado bien, el borde de la culpa mezclado con la necesidad.
No era Audrey. Era otra vecina que nos miraba. Con curiosidad, pregunté por la dirección interior y ella señaló hacia la casa de la esquina. Caminamos hasta allí y en la ventana vi, por un instante, una silueta que se inclinaba sobre algo redondo. Una mano, quizá, acariciando una barriga. Mi corazón se encogió. Elena apretó mi brazo y no dijo nada. Saqué mi teléfono con manos que no temblaban tanto como quería aparentar. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió por dentro, y una mujer con el cabello recogido apareció. Era joven, la piel marcada por noches sin dormir, y llevaba una camiseta que había visto antes en alguna foto, eliminada de su teléfono. Era la misma blusa que la chica en las imágenes. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento hubo un reconocimiento doloroso. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, la voz temblando. No había tiempo para gentilezas. Le mostré las notas, la dirección, las fotos que había logrado rescatar. No la confronté con acusaciones. Le ofrecí la verdad como si fuera una opción de redención. Si estás embarazada de él, y si te importan las cosas reales, necesito que me diga la verdad. Nada más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entonces, casi sin que ella entendiera por qué, me abrió la puerta. Adentro, un niño dormía en un sofá. En la cocina, un calendario con fechas marcadas y una factura hospitalaria con la misma dirección que tenía mi copia. Audrey no estaba. Quizá había salido, pero el rastro existía. Una consulta prenatal, un número de teléfono antiguo, la foto de una ecografía en la mesa. Salimos de la casa con pruebas palpables y un nuevo peligro latente. Ahora sabía que no era la única que buscaba respuestas. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché un motor que no esperaba, el de un auto negro que se detuvo 2 casas más abajo. Un hombre bajó, y su mirada, al pasar por nosotras, fue la de alguien que sabía demasiado. No supe si era guardia o mensajero. Solo supe que Jeffrey no tardaría en enterarse. Y supe, con una claridad que me heló hasta los huesos, que ahora no solo yo buscaba la verdad también me perseguía. El motor del auto, negro, siguió rugiendo a mis espaldas incluso cuando ya estábamos dentro del coche de Elena. Sentí su mano firme sobre el volante y la mía apretando demasiado fuerte el cinturón de seguridad. No necesitábamos hablar. Ambas sabíamos que ese hombre no era un vecino cualquiera. Era un ojo, una sombra, enviada por Jeffrey para vigilar hasta el último respiro que daba fuera de su control. Elena encendió el motor con calma profesional. «No mires atrás», me susurró. «Si lo haces, le darás lo que quiere. Miedo». Obedecí, aunque la curiosidad me quemaba la nuca. Condujimos hacia la carretera costera, y el aire salado entró por la ventanilla entreabierta, como si intentara limpiar la tensión. Saqué el teléfono y fotografié cada prueba. El calendario, la ecografía, los recibos médicos. Mandé todo en un archivo comprimido al correo de Elena, a uno secundario mío y a otro anónimo que había creado meses atrás. Si Jeffrey intentaba borrar esto, tendría que incendiar el mundo. Elena me observó de reojo. ¿De verdad estás lista para enfrentarlo? No hay otra opción, respondí. Si Audrey carga a su hijo, si ya lo ha tenido, entonces toda esta mentira es más grande que mi matrimonio. Es una trampa, diseñada para mantenerme en silencio. Ella apretó los labios, como si guardara una advertencia que no se atrevía a decir. En cambio, aceleró. Cuando llegamos de vuelta a la ciudad, la tarde caía y la mansión de los Dittman brillaba a lo lejos con sus ventanales encendidos. Parecía un castillo, pero yo lo veía ahora como una jaula. Entré por la puerta principal con la cartera colgando de mi hombro como un arma. Jeffrey estaba sentado en el salón, rodeado de 2 de sus hombres de confianza. Parecía relajado, pero en la comisura de su boca había una tensión que delataba que ya lo sabía todo. ¿La costa estuvo tranquila?, preguntó sin mirarme, mientras exhalaba el humo del cigarro. Me quedé de pie frente a él, con la luz cayendo sobre mi rostro. Tranquila, sí. Reveladora, también. Al fin me miró, y en sus ojos había un destello que mezclaba furia con algo que parecía orgullo. Siempre. Fuiste valiente, Paisley. Pero la valentía puede ser mortal si se confunde con rebeldía. Saqué una de las copias impresas de las ecografías y la dejé sobre la mesa baja frente a él. Sus dedos, largos y seguros, la tomaron. Por primera vez en mucho tiempo lo vi vacilar. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente.
Entonces, es verdad, dije. Audrey lleva a tu hijo. El silencio pesó como plomo. Sus hombres se removieron incómodos, y Jeffrey apagó el cigarro en el mármol sin decir nada. Después, su voz salió grave, más peligrosa que un grito. Ese niño no tiene nada que ver contigo. Su frase fue como un puñal limpio. Me incliné hacia él, con los ojos clavados en los suyos. Todo lo que respira bajo tu techo tiene que ver conmigo. Soy tu esposa. Soy la única que ha compartido tu sangre y tu condena. No permitiré que me borres como borraste esas fotos. El golpe llegó de improviso, no físico, sino verbal. Se levantó de un salto, volcó la mesa y gritó: «¡Eres mi condena, Paisley! Mi mayor error y mi única verdad». Los guardias se tensaron, pero él levantó la mano y los detuvo. Me tomó del brazo con una fuerza que recordaba demasiado a la de mi padre y me arrastró hacia el pasillo oscuro. Su respiración estaba agitada, su rostro manchado de rabia contenida. Me empujó contra la pared del ala este, la misma que había jurado mantener cerrada. Si insistes en seguir, si tocas lo que no debes, no habrá divorcio ni muerte. Solo desaparecerás, como los otros. Lo miré con una sonrisa amarga, recordando la promesa rota 1000 veces. No divorcio, solo muerte. Entonces tendrás que matarme, Jeffrey, susurré, porque no pienso callar. Él cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió vi algo que no esperaba. Miedo. No a mí, sino a lo que podía desencadenar con la verdad expuesta. Aflojó su agarre y retrocedió, como si me hubiera visto convertirme en alguien que ya no podía controlar. «Vete a tu habitación», ordenó, la voz quebrada de cansancio. «Mientras aún tengas una». Me quedé inmóvil, el brazo ardiendo por la presión. En ese instante supe que había dado el paso que no tenía vuelta. Atrás. Jeffrey Dittman ya no era solo mi esposo, era mi enemigo. Y en la guerra que se avecinaba, uno de los dos terminaría reducido a cenizas. Me quedé en la puerta del cuarto, sintiendo el calor del pasillo y la humedad del rechazo como si fueran manos heladas. Subí las escaleras con pasos medidos, como quien aprende a caminar sobre vidrio sin cortarse. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, respirando hasta que el pulso volvió a ordenar pensamientos coherentes. No era solo la orden de Jeffrey, era la constatación de que mi vida había cambiado de bando. Estaba dentro de una guerra, y por primera vez entendí que la estrategia debía ser más que coraje, debía ser precisión. Saqué las copias digitales que había enviado a Elena y comprobé los correos. Estaban en 3 lugares distintos: el servidor de la periodista, mi correo anónimo y en una nube en Europa que tenía acceso desde hace años para emergencias. Si alguien intentaba borrar las pistas, habría duplicados imposibles de quemar. Sonreí con una mezcla de alivio y rabia. Libertad práctica. Primero, pensé en Albert. El hombre que me trajo el kit de primeros auxilios parecía más humano que la mayoría de la gente que habitaba esta casa. Sabía cosas, veía cosas, y sobre todo, tenía un código que no se compraba con el dinero de Jeffrey. Si podía inclinarlo hacia la verdad, tendría un puente hacia la honestidad de la casa. Lo llamé con la excusa de pedir pañuelos para visitas. Llegó 15 minutos después, con la discreción de siempre. Le hablé en voz baja, sin recriminaciones, solo hechos. Le mostré la foto de la ecografía. Sus ojos se endurecieron, y por primera vez lo vi vacilar entre la lealtad al patrón y la lealtad a la justicia. «Señora», murmuró, «si esto es cierto, lo pagaré con mi trabajo. Pero hay cosas que pueden protegerla sin poner a los demás en peligro. Si quiere, puedo vigilar a esa casa en la costa. No será evidente, pero podré saber quién entra y sale». Le di una mirada que fue gratitud y necesidad. «No me pidas que confíe en nadie más», dije. «Solo pido que no me vendan». Él asintió y se marchó con la misma calma con la que había entrado, pero algo en su manera de apretarme la mano me prometía un aliado. La lealtad se podía comprar con respeto, no solo dinero, lo había aprendido a golpes. Mientras tanto, en el fondo de la casa, escuché el eco de pasos que no pertenecían a los guardias habituales. Paz fingida. Jeffrey se movía como un general con demasiadas piezas por proteger. Decidí que ya no bastaba la discreción. Si quería derrotar su silencio, debía convertirlo en espectáculo. Que la verdad saliera de nuestros muros y ardiera en los diarios, en la prensa, en la boca de la gente que no podía ser silenciada con amenazas.
Llamé a Elena y le pedí una reunión en un café lejos del circuito de la mansión. La encontré con sus ojos de siempre, afilados como tijeras. Le entregué una memoria con todo lo que teníamos: fotos, la dirección, las fechas, los nombres. Elena las leyó con la calma de quien evalúa un texto que puede romper una carrera o salvar una vida. «Esto es grande», dijo, exhalando. «¿Quieres que lo saque ya? ¿O prefieres que lo tengamos como reserva mientras conseguimos más pruebas?» «Necesito que lo publiques en el momento exacto», contesté. «Que sea irreversible. No quiero que Jeffrey tenga tiempo de reaccionar y asfixiarlo todo». Elena pensó. Luego sonrió con algo que olía a peligro y a promesa. «Puedo programar una nota que salga en 3 días. Haré que sea el golpe perfecto. Una exposición que no deje lugar a respuestas fáciles. Pero necesitaré algo contundente. Una confirmación médica directa. Algo que conecte a Audrey con su hijo y a tu nombre con la verdad». Mi mandíbula se apretó. El punto débil era el documento médico. Si lográbamos obtener una confirmación del hospital, nadie podría cuestionarlo. Pensé en Martín Reyes, el enfermero que Albert conocía. Si él podía atestiguar las fechas o señalar pagos, tendríamos lo que necesitábamos. Volví a la mansión con la cabeza llena de planes. Esa noche, mientras la casa dormía en aparente calma, me acerqué a la ventana del ala este y observé las sombras moverse en su territorio: la guardia, la cocina, la entrada por la que jamás debía pasar sin ser vista. Me sentí por un momento como una moneda en el aire, girando entre 2 manos de distinto dueño. Bajé a la cocina con la excusa de tomar agua, y por el pasillo encontré a Albert conversando con un hombre al que no reconocía. Su perfil era firme y su postura de alguien que había visto demasiado. Era Martín. La conversación fue breve y coreografiada por el destino. Martín me miró como si evaluara el riesgo y finalmente me dijo con voz baja: «Si lo que dices es verdad, puedo ayudar. Pero necesito garantías. Si voy a poner mi carrera en juego, necesito pruebas y protección». Le ofrecí una taza de té, y con eso, la promesa de proteger su identidad en caso de exposición. Martín aceptó con una condición: que nadie más supiera de su implicación. Acepté. Tenía un plan para la confirmación médica, que Elena programaría, y un testigo que no podía ser manipulado. Salí de la cocina sintiendo el pulso de la casa como un animal herido. Todo estaba en movimiento ahora: la costa, Albert, Martín, Elena y yo. Jeffrey seguiría fingiendo estar tranquilo, pero por dentro buscaría las grietas por donde la verdad pudiera colarse. Y yo, finalmente, había decidido ser la grieta más grande. Mañana tomaría el tren hacia el hospital. Mañana abriría una caja que podría destruirnos a ambos. Tomé el tren con el álbum escondido bajo la chaqueta, como si fuera un contrabando de mi propia vida. El paisaje pasó, sin importancia, casas y señales que no sabían que dentro de mi pecho se tramaba algo que podía incendiar el mundo que conocíamos. Sentía que cada estación era una decisión pesada, cada parada, un latido que me acercaba al filo. Martín me había dado 1 hora y un nombre. «Habla con la recepcionista. De ginecología. Dile que eres familiar y que necesitas una copia de la historia clínica por motivos urgentes». Sonaba como una farsa legal, pero yo ya había aprendido a vestir la verdad con mentiras para que entrara por donde debía. Entré al hospital con pasos contenidos, el olor a desinfectante, ocupando el lugar del salitre. La recepción parecía un ecosistema aparte: señoras con bolsas, hombres encorvados, el murmullo de voces que no sabían nada de castillos ni de promesas rotas. Dije el nombre que Martín me había dado y la recepcionista me miró con la típica mezcla de escepticismo y protocolo. «Necesito ver la carpeta de ingreso de Audrey Warren», dije, dejando que la voz sonara firme, como si tuviera derecho. Ella tecleó, miró la pantalla, y por un momento pensé que se negaría. Entonces, como si fuera una concesión mecánica, imprimió una hoja y me la deslizó. Mi corazón se aceleró cuando vi la fecha del ingreso, la coincidencia con las ecografías y el nombre del médico de guardia. No había margen para duda. La firma estaba, el sello, el número de expediente. Sentí que la gravedad volvía a tomar forma y me obligó a poner las manos sobre la mesa para no temblar. Guardé la copia en la cartera y me dirigí al ascensor con la calma de quien porta un animal peligroso envuelto en mantas. En el camino de regreso al coche, sentí por primera vez el peso de la exposición. Si esto salía a la luz, la vida que había conocido se haría añicos.
Me pregunté si lo que buscaba era justicia o simplemente la catarsis de ver por fin el rostro de la traición. Supongo que ambas cosas. Y mientras pensaba, un hombre en la puerta del hospital me observaba con una atención demasiado fija. No pude distinguir su rostro del todo, pero su postura me resultó conocida. La vigilancia, profesional de alguien que no pregunta por qué, solo reporta. Volví a la mansión con el expediente sellado y el pulso eléctrico. Entré por la puerta trasera como quien roba un secreto de la casa de un gigante. Jeffrey no estaba en la sala, lo que me dio un respiro corto como una bocanada prestada. Subí a mi cuarto y extendí las pruebas sobre la cama. La ecografía, la factura, la firma médica. Cada papel era una piedra en el puente que faltaba construir para cruzar de la sospecha a la verdad pública. Esa noche llamé a Martín para agradecerle, y coordinamos el testimonio que Elena tendría como respaldo. Él me explicó, con voz temblorosa, que había marcado inconsistencias en los registros de pagos y que podía asegurar bajo juramento que Audrey había sido atendida y que algunos abonos venían de cuentas vinculadas a un despacho con el nombre Dittman. Su voz se quebró al final. Si esto sale a la luz, perderé el trabajo, me perseguirán, pero no puedo callar sabiendo que hay una vida afectada. Le prometí proteger su identidad tanto como pudiera. Mientras colgábamos, oí que alguien subía las escaleras con pasos medidos. El sonido izquierdo me heló. No era habitual que Jeffrey recorriera la casa a esas horas sin aviso. Apagué la luz y me senté en la oscuridad, sosteniendo el expediente contra el pecho como si fuera un talismán. La puerta de mi cuarto se entreabrió y una silueta alto se dibujó en el umbral. Antes de que la voz pronunciara una palabra, supe que la cuerda se estaba tensando. ¿Creías que podrías hacerlo sin que me enterara?, dijo, sin acercarse demasiado. La pregunta era una sentencia envuelta en sorpresa fingida. Sentí la sangre golpeando mis sienes, y contesté con calma que no era la respuesta que esperaba de mí, sino la que necesitaba escuchar. No iba a ceder. No esa noche. Porque bajo la presión, la verdad no es algo que se rompe. Es algo que corta y libera. Tienes dos opciones, continuó él. Confiesas y te quedas conmigo. O confiesas y te conviertes en un problema que se resuelve. Lo miré a través de la penumbra y por primera vez intenté medir la inmensidad de sus amenazas contra la claridad de lo que tenía en mis manos. Y supe, con la certeza que brota cuando ya no hay vuelta atrás, que si elegía bien podía reclamar algo más que venganza. Podría recuperar mi vida. Publica, dije, con voz firme. Publicaré todo primero. Nadie podrá quemarlo después. Su silencio fue un golpe. En la oscuridad, oí cómo su respiración cambiaba. Enfado, cálculo, quizá miedo. Afuera, una lluvia fina comenzó a golpear las ventanas, despacito, como si el cielo también quisiera lavar algo. Cuando la puerta se cerró tras sus pasos, me quedé con los papeles, temblando pero entera. Había un momento entre el antes y el después que aún podía controlar. Mañana Elena activaría la nota. Mañana la casa dejaría de ser solo mi cárcel. Y en algún lugar, una mujer embarazada esperaba, quizás sin saber que su vida se convertiría en el eje de nuestra destrucción o redención. Y en algún lugar, una mujer embarazada esperaba, quizás sin saber que su vida se convertiría en el eje de nuestra destrucción o redención. Al amanecer, el teléfono vibró como un latido acelerado. Un mensaje de Elena. Sale hoy. 11:00. Prepárate. Mi estómago se vació y se llenó de tensión a la vez. No había marcha atrás. Vestí algo sobrio, sin estridencias, como quien se presenta a un juicio. Guardé una copia extra de todo en una memoria oculta en el bolsillo y otra en la bolsa del abrigo de Elena. Redundancias necesarias en tiempos de incendios intencionales. Cuando la nota apareció en la web, explotó en segundos. Elena la había construido limpia. Fechas, firmas, evidencia médica, el testimonio anónimo de Martín. No llamaba a la acusación con nombres completos. La intención era clara sin riesgos legales. Demostrar un patrón de protección y pagos vinculados a mi apellido. Las redes, voraces, empezaron a masticarlo. Mensajes, pantallazos, cuentas que ya no pertenecían a la mansión, comenzaron a cuestionar. No era aún la portada de los periódicos nacionales, pero era un trozo de vidrio que, una vez lanzado, no se podía recomponer.
La casa olía a café y a recelo. Jeffrey pasó por el salón como un volcán que intenta ocultar su erupción. Silencio tenso y movimientos controlados. Sus hombres no sabían si protegerlo o desesperarse. Sus ojos, sin embargo, buscaban el modo de apagar el fuego. Me miró con una mezcla de furia y algo que podía ser admiración, por mi osadía. No dijo nada, aún. Las palabras son armas que se miden antes de disparar. Lo que no esperaba era la rapidez con que él reaccionaría en otros frentes. Antes del mediodía, recibí un golpe bajo. Llamadas al número que había usado para las pruebas, mensajes antiguos que mostraban fragmentos de mi pasado, detalles que me dejaban en evidencia y me obligaban a explicar heridas que preferiría enterrar. Parecía que alguien cavó en mi historia de niña rota y trajo cosas húmedas para que olieran mal. La primera reacción fue una vergüenza afilada, pero la decisión de publicarlo hacía inmune a la vergüenza. Si me hundían con mi pasado, al menos hundiría el mito que él había construido. Martín desapareció. No volvió a responder los mensajes. Albert me dijo, con la cara de quien se ha tragado una piedra: alguien los subió a un auto anoche. No pude seguirlos. Mis manos se convirtieron en hielo. Si a Martín le pasaba algo, lo había arrastrado aquí sin poder evitarlo. El tiempo se volvió un tambor. Exigía a Elena que sacara la nota más fuerte, que convenciera a su editor para ponerlo en portada y que llamara a un programa de radio con alcance. Si la verdad quedaba en la web de nicho, lo aplastarían. Si explotaba en múltiples frentes, se volvía inmanejable. Mientras coordinaba, la casa se llenó de visitantes inesperados, periodistas locales, vecinos curiosos, perfiles que olfateaban jugo. Jeffrey se transformó en un actor, cuidaba su imagen, posaba para cámaras internas, daba declaraciones frías que trataban de minimizar. No hay nada que no podamos explicar, dijo a un cronista con sonrisa medida. Pero detrás de esa máscara, percibí el pánico. Un hombre que quemaba pruebas también quema puentes cuando los incendios amenazan con alcanzarlo. Esa noche, la calma fue un lujo. Me encerré en mi cuarto y repasé cada declaración, cada copia. Era un acto obsesivo, casi ritual. Revisar para no fallar en detalles que pudieran ser usados contra mí. En la madrugada, un golpe seco en la puerta hizo que mi corazón se desbocara. Me levanté con cautela. Cuando abrí, no encontré a Jeffrey, sino a Audrey. Entró como quien esconde una tormenta bajo la ropa. Su rostro estaba pálido, los ojos hundidos por noches de llanto, y en su cintura, bajo la blusa, la silueta que confirmó lo que nos unía: la vida de un hijo. Vine porque no soportaba ver esto, murmuró, la voz quebrada. No sabía que todo sería así. La miré con una mezcla de rabia y una compasión que me sorprendió. No era ella el enemigo, era la elección que él había hecho entre dos mundos. La invité a sentarse y, por primera vez desde que empezó este desastre, hablamos como dos mujeres que habían sido usadas en la misma partida. ¿Tú lo quieres?, pregunté, porque la pregunta no era retórica. Necesitaba saber la naturaleza de su vínculo. Ella tosió, como si la verdad le hiciera daño. Lo amo a mi manera, pero no vine a pelear por su amor. Vine porque este niño merece otra cosa. No vine a pedir tu perdón, Paisley. Vine a pedir que no me utilices como moneda de cambio. La honestidad nos dejó un silencio pesado. Y en ese silencio, algo se quebró. La necesidad de competencia por la posesión de un hombre que a esas alturas parecía un objeto más que un sujeto. No conseguimos paz, solo un acuerdo incipiente. Si íbamos a transformar esto en un campo de batalla público, al menos debíamos proteger al que no había elegido nada, al pequeño que aún no conocía la maldad de los adultos. Lo que no sospechamos fue que justo cuando soldábamos una tregua frágil, las luces de la casa se apagaron. Primero un parpadeo, luego la oscuridad absoluta. En el silencio, escuché pasos que venían de la escalera. Pasos no anunciados. Las voces de los guardias se mezclaron con órdenes cortas en el corredor. El teléfono de Elena, que había quedado sobre la mesa, sonó una última vez y se cortó en el aire. La electricidad volvió un minuto después, pero ya no importaba. Alguien había pasado por aquí con prisa y determinación. Miré a Audrey y supe, con un presentimiento frío, que esta noche el hogar de los Dittman había dejado de ser solo un escenario. Había empezado la respuesta de un hombre,
que prefería controlar la oscuridad antes que permitir que alguien encendiera la luz. Y yo, en el centro de todo, me pregunté si la verdad que habíamos desatado era capaz de proteger a los que ahora dependían de ella, o si en cambio encendería la llama que consumiría todo lo que alguna vez tuve. El silencio después del apagón era más denso que la misma oscuridad. Audrey y yo nos miramos sin palabras, los ojos reflejando el miedo de sabernos atrapadas dentro de un tablero donde Jeffrey movía todas las piezas. Cuando la luz regresó, los guardias se habían dispersado por los pasillos como perros olfateando un intruso. Pero en el aire quedaba esa certeza. Alguien había cruzado la línea invisible de la seguridad perfecta. Audrey temblaba, abrazando su vientre como un escudo. Yo me acerqué a la ventana, buscando algún rastro afuera. Lo que vi me heló. Un auto estacionado con las luces apagadas, motor encendido, esperando. No era prensa ni vecino curioso. Era vigilancia. Era advertencia. No debí venir, susurró Audrey, con lágrimas contenidas. Nos van a destruir a las dos. No, respondí, más segura de lo que me sentía. Nos quieren asustar. Pero mientras la verdad siga circulando, no pueden borrarnos tan fácil. Ella bajó la cabeza, dudando. Y por primera vez, percibí que lo que la ataba a Jeffrey no era solo el amor ingenuo que me había gritado en aquella grabación, sino el miedo cultivado con paciencia. Lo conocía demasiado bien. Sabía cómo proteger y cómo aprisionar a la misma persona. Un golpe en la puerta nos sobresaltó. Abrí con cautela y encontré a Albert, sudoroso, con el ceño fruncido. «Señora», dijo en voz baja, «no confíe en nadie esta noche». Jeffrey salió hace una hora, furioso. Ordenó silencio total, pero yo sé que no va a quedarse quieto. «¿Dónde fue?», pregunté. Albert dudó antes de responder. «A la costa». Mi estómago se contrajo. Claro, Audrey estaba aquí. Si Jeffrey había salido a resolver, entonces el blanco no éramos nosotras, sino Martín. La pieza que podía confirmar la historia con un testimonio directo. Si él caía, el andamiaje se derrumbaba. Miré a Audrey, que se apretaba el vientre con fuerza. «No podemos quedarnos quietas», dije. «No ahora». La decisión fue inmediata. Saldríamos esa misma noche. No podíamos esperar a que Jeffrey regresara con otra mentira, otra amenaza. Le pedí a Albert que preparara el coche. Secundario, sin insignias. El hombre asintió con un gesto rápido, como quien se resigna a perder su empleo o su vida por un deber superior. En el camino, Audrey me observaba de reojo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó con voz ronca. «Porque si Jeffrey destruye a Martín, después irá por ti», respondí. «Y porque si alguien tiene que acabar con esta farsa, que sea yo, no tú». Llegamos al hospital costero pasada la medianoche. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por una furgoneta negra con vidrios polarizados. No necesitaba ver la matrícula para saber de quién era. Apreté los dientes y bajé del coche. Audrey me siguió con pasos inseguros, aferrada a mi brazo como si hubiera olvidado que hasta ayer me odiaba. Dentro del hospital, los pasillos eran ecos de luz fría. Preguntamos por Martín, pero la enfermera nos dijo que había salido de guardia antes de lo habitual. Unos hombres vinieron a buscarlo, agregó sin sospechar lo que significaba. Mi corazón golpeó fuerte. ¿Lo habían sacado ya? ¿O aún había tiempo? Busqué en las oficinas, llamé a su teléfono, nada. Hasta que un ruido metálico en la parte trasera del edificio nos guió como un hilo. Seguimos el sonido y encontramos la puerta, de servicio entreabierta. Afuera, dos hombres arrastraban una figura atada hacia la furgoneta. Era él, Martín, con la boca cubierta, forcejeando inútilmente. Sentí un fuego subir por mis venas. Audrey me miró, paralizada. No había tiempo para planear. Corrí hacia ellos gritando el nombre de Jeffrey. Con rabia, con la voz de una esposa que todavía tenía poder por derecho. Los hombres se giraron, confundidos. Ese segundo bastó. Lancé el estilete que llevaba oculto y se clavó en el neumático delantero. El aire escapó con un silbido agudo. Uno de ellos maldijo y soltó a Martín, lo suficiente para que cayera al suelo y yo lo jalara hacia atrás. La pelea fue breve, caótica. No tenía la fuerza para vencerlos, pero sí la ventaja de la sorpresa. Albert apareció entonces, armado, como si hubiera previsto mi movimiento. Con dos órdenes secas,
Ahuyentó a los hombres, que escaparon a la furgoneta, cojeante y desaparecieron en la noche. Martín jadeaba, con los ojos abiertos como platos. «Porque», balbuceó, «porque necesitamos tu voz viva», respondí, temblando de adrenalina. Lo subimos al coche y escapamos antes de que llegara refuerzo. El camino de regreso fue un silencio denso, roto solo por el llanto de Audrey. No lloraba por Jeffrey, ni por mí. Lloraba por un futuro que ya no podía fingir inocente. Cuando amaneció, estábamos de vuelta en la ciudad. Elena nos esperaba en su oficina improvisada, lista para grabar un testimonio. Martín aceptó hablar bajo anonimato, aunque sabíamos que Jeffrey pronto descubriría todo. El reloj corría, y cada segundo que pasaba era un filo más cerca de la catástrofe. Yo, en medio de esa maraña, comprendí que la guerra ya no era por un matrimonio roto, ni por una amante protegida. Era por las vidas que Jeffrey intentaba manipular como si fueran piezas desechables. Y si él jugaba con fuego, yo sería la llama que ya no podía apagarse. Elena cerró la laptop con un clic seco, como si sellara un pacto invisible. El testimonio de Martín ya estaba grabado, almacenado en varios servidores. Su voz, aunque disfrazada digitalmente, tenía el temblor inconfundible de quien ha visto demasiado y decide hablar. Audrey se quedó sentada en un rincón, abrazando su vientre, observándonos como si la traición de Jeffrey hubiera mutado en un monstruo colectivo que también la devoraba a ella. Yo no podía sentir compasión. No esa mañana. La rabia me mantenía despierta, y el cansancio era apenas una bruma que no lograba apagar la claridad de lo que venía. Jeffrey no se quedaría quieto. Cada movimiento nuestro era una provocación, y yo ya había aprendido que un hombre como él no sabe retroceder, solo arremeter. «Paisley», dijo Elena con seriedad, «esto no se detendrá aquí. Si Jeffrey siente que lo están acorralando, hará lo imposible para hundirte primero. ¿Estás dispuesta a soportar lo que pueda salir de su boca?» Me reí, amarga. Si pudiera destruirme con palabras, lo habría hecho hace años. Lo único que tiene contra mí son cicatrices que ya no me avergüenzan. Elena me miró como quien contempla un abismo y luego me entrega una cuerda. «Entonces prepárate, porque él va a cambiar las reglas». No tardó en cumplirse. Esa misma tarde, la mansión fue invadida por cámaras de televisión. Jeffrey había convocado a la prensa. Lo vi en las pantallas. Traje impecable, sonrisa pulida, el actor perfecto. Negó todo con una calma venenosa. Dijo que su esposa estaba confundida, que había sufrido pérdidas emocionales, que la gente inescrupulosa aprovechaba su fragilidad para atacar a su familia y a su imperio. Pronunció mi nombre con una piedad fingida, como si yo fuera una víctima de mis propios delirios. El golpe mediático fue brutal. En cuestión de horas, las redes se llenaron de opiniones divididas. Algunos lo defendían, otros lo señalaban como depredador. Yo sabía que él había encendido la maquinaria completa. Abogados, asesores, periodistas comprados. Pero también sabía que esta vez yo tenía algo que no podía manipular, un testigo vivo y documentos imposibles de falsificar. Esa noche, cuando regresé a la mansión con Elena y Martín escondidos en un apartamento cercano, me encontré a Jeffrey esperándome en el 1900 vestíbulo. Estaba solo, sin guardias ni cigarros, apenas con la sombra de alguien que había usado demasiada energía en aparentar control. «Paisley», dijo, su voz ronca, «estás jugando un juego que no entiendes». Me acerqué, con pasos lentos, hasta quedar frente a él. «¿Un juego? Esto es mi vida. Nuestra vida. Y tú la convertiste en un tablero de ajedrez donde yo nunca tuve elección». Sus ojos se oscurecieron, y por un momento vi al muchacho de 18 años que mató a mi padre sin remordimiento. La misma furia, la misma certeza de que la violencia podía resolverlo todo. «Te lo advertí», murmuró, apretando los puños. «No habrá divorcio, solo muerte». Me incliné hacia él, tan cerca que podía oler el humo impregnado en su piel. «Entonces que sea muerte, Jeffrey, porque ya no me tienes miedo». Él parpadeó, desconcertado, como si no esperara esa respuesta. Y en ese instante supe que el poder estaba cambiando de manos. No porque yo fuera más fuerte, sino porque por primera vez él dudaba. Y la duda es el veneno de los hombres que viven de la certeza. Cuando subí a mi cuarto, aún con la adrenalina vibrando, recibí un mensaje anónimo en el teléfono. Una sola línea. «Si quieres hundirlo de verdad,
Nos vemos mañana a medianoche en la vieja fábrica del puerto. Lleva lo que tengas. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón golpeando contra las costillas. No sabía si era una trampa o la pieza final, pero la intuición me decía que en ese encuentro podría encontrar lo único que aún me faltaba, la llave para destruir a Jeffrey en su propio terreno. Respiré hondo, apagué el teléfono y me dejé caer en la cama. La guerra apenas estaba entrando en su fase más peligrosa, y yo, sin quererlo, ya era la general de un ejército pequeño pero obstinado. Mañana, en la fábrica de Lintos en el puerto, descubriría si mi victoria sería libertad, o mi sentencia final. La fábrica del puerto olía a óxido y a memoria quemada. El frío de la madrugada mordía las mejillas y mi respiración formaba nubes blancas que se perdían entre vigas y sombras. Llegué con el corazón apretado, la cartera con Sinodandich, copias de todo a mi lado y una determinación que me quemaba la lengua cada vez que respiraba. Elena no quiso venir. Dijo que mi presencia tenía que ser la señal de que esta guerra ya no permitiría sustitutos. Audrey, escondida en un lugar seguro, me mandó un mensaje con 2 emoticonos, uno de aliento, otro de miedo. Los guardé como si fueran talismanes. La puerta lateral estaba entreabierta, como si alguien hubiera esperado mi llegada. Entré con pasos medidos, apoyando la mano en el bolso donde guardaba el estilete y el expediente. Las tablas crujieron bajo mis botas. Las luces rotas colgaban como ojos muertos. En el centro, una figura envuelta en una gabardina se recortaba contra la línea de la bahía. No podía distinguir el rostro hasta que la persona se acercó y la luz me permitió ver. Era Martín. Mi corazón dio un vuelco que no sabía si era alivio o terror. Él tenía la cara hinchada por la falta de sueño y marcas recientes en las muñecas. Alguien lo había golpeado, pero estaba vivo. Sostenía una carpeta gruesa con papeles dentro y una pequeña grabadora envuelta en cinta. Cuando me vio, por primera vez en días, mi voz se quebró con una risa rota. Pensé que no llegarías, dijo con voz áspera. Creí que había sido la que no se animaría a venir. Nunca huyo de lo que hago, contesté. ¿Qué es eso? Apunté a la carpeta. Martín dejó la carpeta sobre una mesa de trabajo corroída y me miró fijamente. Registros, transferencias, nombres, cuentas intermedias, pagos a clínicas, a consultores, a cuentas en paraísos donde nadie pregunta por quién trabaja el dinero. Y esto, metió la mano en la gabardina, es una confesión, una grabación de una llamada que podría derribar a más de uno. La garganta se me apretó. La idea de una confesión grabada era casi demasiada. ¿De quién? De uno de los contadores de Jeffrey, un tipo que decidió no morir en silencio. Me contactó hace una semana. Tenía miedo. Me dijo que si algo le pasaba, mandaría esto a 3 periodistas, y parece que tenía razón en tener miedo. Lo encontraron anoche, pero antes de eso, me dio esto a mí. La carpeta tembló entre mis manos como si fuera un animal vivo. Abrí una hoja y vi números, montos, fechas. Era un mapa transparente del flujo de dinero que sostenía la red de impunidad. Allí estaban las referencias a la clínica donde Audrey había sido asistida, a transferencias desde sociedades, pantalla con nombres que sonaban a humo. Un sudor frío me recorrió la espalda. Si esto salió a la luz, la cortina de humo se desplomaría. ¿Y la grabación? Pregunté, la voz contenida. Aquí, dijo Martín. La escuché una vez. Es breve, pero clara. La voz es la del contador. No puedo más. Él ordenó que gestionáramos la caja B para cubrir todo. Si alguien pregunta, diga que son gastos de empresa. No me pidas que ajuste mi conciencia. Y luego nombres, números de cuentas, fechas donde coinciden pagos con ecografías, consultas, reservas de departamentos. Todo podría unir lo que Elena ya publicó. Con una mano firme. Me senté, el mundo girando en torno a esas hojas. Por primera vez, la verdad parecía tener aristas que podían cortar la tela de su dominio. Martín miró alrededor con desconfianza. No podemos llevar esto directamente a Elena, susurró. Ella atraerá fuego y no quiero que te quemen. A ti. Lo miré con dureza. Esto no es mío para esconder. Si lo tapamos, habrá más cadáveres. Si lo exponemos, quizá gane alguien una oportunidad de vivir sin miedo. Martín asintió lentamente. Había algo en su mirada que decía que sabía lo que perdería si hablaba. Yo sabía lo que perdía cada día que
Respiraba en esa casa. Mi identidad, mi libertad, mis años. Hay un problema, dije. Si Jeffrey sospecha que esto existe, mandará a buscar más que intimidación. Ya no es solo reputación, es control por miedo. Nos van a perseguir. Eso ya lo sé, replicó él. Por eso traje a alguien más. No estás sola. Esta vez. Antes de que pudiera preguntar, unas luces surgieron al otro lado del galpón, y voces graves rasgaron el silencio. Alguien había encendido reflectores. Instintivamente me agaché detrás de una máquina oxidada junto a Martín. Él me empujó, y en el piso, por un momento, pensé en todas las veces que la vida me había puesto sobre el filo. El metal olía a sangre y sal. Los hombres que entraron no eran improvisados. Tenían disciplina, pasos alineados, la forma de quienes cumplen órdenes sin preguntarlas. Uno de ellos gritó mi nombre con una voz que conocía demasiado bien. Paisley. Dittman, no te muevas. Mi corazón se detuvo. La cara del que hablaba apareció en el haz de luz. Era un viejo lobo que había servido antes a Jeffrey, pero lo conocía. Su sonrisa era una pieza dentada sin remordimiento. Mi mente trabajó como un tambor. Estrategia, salida, amenaza. Martín me acarició. La muñeca con una urgencia que casi me dolió. Cuando diga 3, corre, murmuró. Yo los distraigo. Luego corre hacia el muelle y busca el bote viejo. Está allí. No mires atrás. No hubo tiempo para protestar. Cuando el pecho del hombre se adelantó para enfocar una linterna en nuestra escondida figura, Martín saltó fuera, arrojando cajas y haciendo ruido. Los guardias se giraron, y yo me lancé entre sombras hacia la salida principal. Sentí pasos detrás de mí, el golpe seco de un cuerpo que buscaba atraparme. Corrí con la humedad en la garganta, con la carpeta firme contra el pecho. El muelle estaba a unos metros. Vi el bote viejo amarrado, su casco cubierto de algas, la soga cortada a propósito. Tiré de la amarra con manos que ardían y empujé el bote hacia el agua. Oí gritos detrás, órdenes rotas, pasos apresurados. El motor no arrancó. Pánico. Mis dedos buscaban la palanca, la cuerda, cualquier salvación. El tiempo parecía comprimirse en un punto. Entonces, un ruido sordo. Martín apareció en el borde del muelle con una caja metálica en la mano y una sombra más siguiendo detrás. Había contradictorio en su sonrisa, victoria y miedo. Pude arrancar el motor a tirones. Arranqué con el bote grosero que tembló como un animal que despierta. Mientras me alejaba, vi que los hombres corrían hacia la orilla, que alguien disparó al aire. Un aviso. Y una figura quedó tras ellos. Era el viejo con la sonrisa dentada, que miró en mi dirección con un gesto que prometía no acabar. La noche. Navegué hacia la ciudad con el viento cortando mis orejas y el expediente pegado al pecho. No miré atrás hasta que las luces de la fábrica se perdieron en la neblina. La carpeta mojada todavía tenía polvo y tinta, pero conmigo. Había sangre en mis manos y en mis botas. No sabía de quién. Cuando llegué a la Costa Segura, la que había preparado con Elena, bajo un departamento en la ciudad, apoyé la carpeta sobre la mesa y por primera vez en mucho tiempo, respiré. Abrí una hoja y leí en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera conjurar protección, nombres, cuentas, fechas, la línea, que unía a Jeffrey con lo que había jurado proteger. Escuché la grabación. La voz del contador temblaba, y en ella había más que confesión. Había la rendición de un sistema corrupto que, sin embargo, quería tiempo para morir con dignidad. Sabía lo que esto significaba. La guerra entraba en su última fase. Si sacábamos esto al aire, Jeffrey tendría 2 caminos, destruirnos o desaparecer en la vergüenza pública. Preferí creer en la vergüenza. Preferí creer que la verdad, cuando es lo bastante afilada, puede abrir heridas y cerrarlas a la vez. Y mientras la primera luz del alba anotaba sombras en la ventana, supe que mi siguiente movimiento debía ser perfecto. Teníamos la prueba final. Tenía mi mano sobre la palanca del que podría ser su final. Pero también sabía que él no se rendiría sin luchar. Esta noche ganamos una batalla. Mañana, tal vez, decidiríamos la guerra. Tenía la carpeta sobre la mesa como si fuera un juramento, papeles empapados, voces grabadas, transferencias que olían a mentira. Sabía que si fallábamos ahora, no había retorno. Pero también sabía, con la fuerza fría de quien ha sobrevivido demasiadas noches, que no podía abandonar a los que ya habían caído por mía. Silencio. Respiré hondo y llamé a Elena.
Le pedí que saliera en horario de máxima audiencia. Le pedí que activara todos los contactos. Le pedí que no tuviera piedad. La estrategia fue quirúrgica. A las 8 de la noche, Elena lanzó la pieza maestra, la confesión del contador, el flujo de fondos, las pruebas médicas, el testimonio de Martín y una entrevista grabada con la mujer del contador que había decidido dejar de temer. Todo salió en simultáneo en 3 portales de noticias, un programa de televisión y las redes. Era una lluvia implacable de hechos. No era escándalo, era evidencia. En la Seatts mansión, el silencio se rompió como cristales. Vi a Jeffrey mirar la pantalla de un monitor en la sala de control con una expresión que oscilaba entre incredulidad y pánico. Sus manos temblaron por primera vez en años. Sus asesoras corrían como marionetas cuyas cuerdas se habían enredado. Ya no había cara que poner a la mentira. Había números, firmas, nombres. Había cuentas que lo vinculaban a pagos disfrazados y a contratos que justificaban todo. Y encima, la evidencia médica que demostraba que Audrey había sido asistida, con transferencias que caían en sociedades pantalla enlazadas a empresas del grupo Dittman. Él intentó apagar la hoguera con palabras. Salió a la puerta principal y dio una conferencia orquestada, negando todo con voz medida. Dijo que eran campañas orquestadas por enemigos, declaró su inocencia y amenazó con demandas. Pero esta vez las palabras no bastaban. Las palabras de un hombre que siempre había ordenado quemar pruebas se encontraron con pruebas que ardían por sí mismas. El fiscal recibió una avalancha de denuncias. Los bancos empezaron a congelar cuentas a la espera de una orden judicial. La maquinaria del poder no se desploma de un día a otro, pero se resquebraja donde antes era roca. Lo que menos imaginé fue la violencia que aún podía arrastrar. Esa misma noche la mansión recibió una incursión, no pública, que buscó borrar servidores y prender documentos. Hombres con pasamontañas intentaron entrar en las salas de servidores, alarmas antiguas, hicieron su música angustiosa. Pero no estábamos solos. Albert y los pocos que habían decidido que la lealtad no se compraba con miedo, bloquearon caminos, protegieron discos y pusieron a salvo copias. Había riesgo, sí. Hubo gritos, forcejeos. Sentí que mi cuerpo se llenaba de una calma que no conocía, la certeza de que había elegido bien. A la madrugada, la policía, no la policía comprada, tocó las puertas de la mansión. Órdenes de allanamiento, peritajes, detenciones temporales. Jeffrey, acorralado por pruebas y por la sombra de su propia violencia, intentó escapar en un helicóptero privado. No llegó a despegar. Fue detenido en la pista, como un hombre que por fin encontró su límite. Lo escoltaron con la misma expresión que yo había visto en tantas fotos antiguas, la de un joven que se creía invencible y que aprendió que la invencibilidad es un mito que se sostiene con brintos en silencio. Lo colocaron en una sala de espera fría, con esposas que le calzaban la muñeca como un nombre nuevo. No hubo explosiones de gloria por mi parte. No celebré con champaña. Mi victoria fue pequeña y agria. Vi a un hombre que durante años me usó para templar su poder sentado, despojado de su armadura. Vi a sus guardaespaldas, algunos llorando, otros en silencio. Vi a Audrey llegar en coche seguro, con el vientre redondeando la esperanza, y al verla entrar, me di cuenta de que la batalla no había sido por odio, sino por el derecho de un niño a nacer en verdad. Martín, protegido por testigos y por el programa que Elena gestionó, dio su declaración, y pronto se lo llevó un equipo que lo cubrió con un nuevo nombre. A Albert le ofrecieron protección y un trabajo digno lejos del miedo. La lealtad que no se compra encontró su recompensa. El proceso fue lento y violento a la vez. Audiencias, filtraciones, abogados que intentaban tejer defensas, periodistas que hurgaban hasta encontrar más huesos. Yo testifiqué. Conté la historia con la voz fría y clara de quien ya no se permite más silencios. Dije lo que había guardado durante años, desde mi padre hasta la promesa rota de no divorcio, solo muerte. Dije el miedo y la fortaleza. Dije cómo habíamos convertido la casa en un campo minado de secretos y mentiras. Cuando todo pareció asentarse, hice lo que no había hecho en mucho tiempo. Salí al mar. Caminé hasta la orilla en un día gris, donde las olas parecían barrer huellas. Me quité el anillo. Lo tenía en los dedos como un peso que aún marcaba el lugar de una herida. Lo miré, recordando los años que me dieron y los que me robaron, y lo dejé caer al agua. No fue un acto de venganza, sino de liberación.
El anillo se hundió en silencio, sin explosiones. Me sentí más ligera. Audrey me abrazó entonces, con las manos temblando. Gracias, dijo, como si 2 palabras pudieran sostener lo que habíamos roto. Le respondí que lo único que importaba ahora era la vida que llegaría, la promesa de que ese niño no conocería el terror que conocí yo. Le prometí que yo estaría ahí si me necesitaba, no para pelear por un hombre, sino para construir algo que valiera la pena. La corte siguió su curso. Jeffrey fue acusado de malversación, coacción y varios delitos que venían de su sistema de impunidad. No fue un final de película donde arde todo en llamas. Fue un final hecho de papeles, sellos y testimonios. Para mí, fue la reconstrucción lenta de una identidad. Recuperé mi nombre sin adornos. Empecé a caminar por la ciudad sin miedo a ser mirada. Hablé en programas sobre violencia y sobre cómo el poder silencia. No busqué fama. Busqué que mi historia fuera un puente para otros. No olvidé a los que se quedaron en el camino. Visité a Martín una vez, con un café y noticias de la ciudad. Le conté que Audrey estaba bien y que la grabación había sido la palanca que rompió la caja. Él, con ojos que ya no brillaban por miedo sino por alivio, solo sonrió. Albert me llamó desde su nuevo trabajo, con una voz que por primera vez sonaba tranquila. Con el tiempo, me mudé. La mansión quedó como un cascarón que habría que reparar con tiempo. No me importó lo que perdí en objetos. Lo que reclamé fue mi libertad y mi verdad. Escribí cartas que no envié, noches que no volvería a vivir y promesas que me hice a mí misma. No más silencio, no más permitir que me colocaran en la vereda del miedo. Encontré de nuevo mi voz, la misma que un día empuñó papeles de divorcio y los rompió en la mesa. Esa voz ahora hablaba para proteger a otros. Al final, la ni. Victoria no fue la caída de un hombre, sino la restauración de lo que quedó. Vidas enteras a salvo de su juego. Y aunque llevo cicatrices, también llevo una claridad nueva. Cuando camino por la playa, a veces me detengo y miro al horizonte, y pienso en la noche en la fábrica, en el bote que me llevó, lejos y en la carpeta que todavía guarda polvo en un cajón. Susurro el nombre de quienes perdimos y el de quienes quedaron. Luego sigo caminando, porque la vida no espera a los que dudan. Hoy, cierro este libro con la certeza de que la verdad, cuando se empuña con valor y justicia, puede ser la herramienta más peligrosa para los que creen que su poder es eterno. Y en mi pecho, una cosa queda clara. Si alguna vez me piden elegir entre el silencio y la vida, elegiré la vida. Siempre.